Vamos a complementar el estudio que hemos realizado de carácter empírico, identificando ciertos rasgos comunes, ciertos obstáculos económicos y políticos que se presentan entre los países exportadores de petróleo en vías de desarrollo, con una revisión rápida de los principales enfoques teóricos que desde hace varias décadas se han planteado para explicar esta situación. Entonces, en síntesis, vamos a identificar en primer lugar los problemas. Nosotros hemos visto que los países petroleros en vías de desarrollo, y en parte también los países mineros, pero nos vamos a concentrar en el petróleo, comparten ciertos problemas comunes que obstruyen que estos países logren alcanzar de una forma clara una mejora sostenible de las condiciones de vida de la población con bajo impacto ambiental. Bueno, ¿cuáles son estos problemas que han sido identificados hasta el momento? En primer lugar, un desempeño económico volátil, básicamente dependiente de la evolución internacional de los precios del petróleo, inestable, con procesos muy pronunciados de boom y estancamiento o crisis posterior, y en el largo plazo con una tendencia a un crecimiento no solo inestable, sino bajo. En segundo lugar, una mínima diversificación productiva. Una vez que un país se convierte en exportador de petróleo, continúa haciéndolo y hay muy pocos incentivos, muy pocos resultados en términos de diversificación, tanto de las exportaciones como del resto de la economía. En general también presentan problemas serios de subempleo y desempleo, dado que el principal producto de la economía, que es el petróleo, es capital intensivo y genera muy pocos puestos de trabajo, y lo mismo ocurre con otros productos. Desde el punto de vista político, hemos identificado una tendencia a la existencia de gobiernos autoritarios, una mínima institucionalidad democrática. Los países exportadores de petróleo en desarrollo normalmente son países autoritarios, monárquicos o con regímenes que así tengan una fachada democrática, no son realmente tales, como el caso de Venezuela. Y finalmente hemos identificado que son países muy proclives a la corrupción. Estos son algunos con baja transparencia. Estos son algunos de los rasgos que hemos identificado. Finalmente, también se han mencionado en la literatura mayores posibilidades de conflictos internos o guerra civil. Hay algunos ejemplos muy claros como Libia, Yemen, que se encuentran sea como estados fallidos o en una situación crónica de conflictos internos sumamente grandes. Incluso Irak es un ejemplo de esto. Ahora vamos entonces a pasar a estudiar brevemente algunos enfoques teóricos explicativos de esta situación. Comenzaremos con las teorías típicas del desarrollo, en donde desde fines de los años 40 ya el famoso economista latinoamericano Raúl Prebisch identificó claramente algunos obstáculos para alcanzar un tipo de desarrollo inclusivo con alta generación de empleo y sostenido que se podía dar en los países latinoamericanos que se habían especializado en exportación de alimentos y materias primas. No hablaba del petróleo en particular, pero hablaba en general de la especialización de los países latinoamericanos en la exportación de bienes primarios como base del crecimiento de su economía. Prebisch fue muy crítico en esto. Estableció empíricamente que hay una tendencia de larga duración, una tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio. Esto quiere decir los países latinoamericanos exportadores de materias primas tienden a exportar productos baratos, los precios de las materias primas tienden a declinar en el largo plazo y en el corto plazo son altamente inestables, siendo sujetos de variaciones bruscas que normalmente estos países no pueden controlar. Todo esto condujo a la necesidad de diversificar las exportaciones de la región, de diversificar las economías de la región, lo que en aquel entonces Prebisch sugirió es un proceso de industrialización. ¿Sí? Luego, la teoría de la dependencia, con varias vertientes, pero formulada principalmente por autores muy conocidos como Cardoso y Faleto, entre otros,
Y posteriormente la teoría del intercambio desigual con autores muy famosos, muy conocidos como Samir Amin principalmente, Emmanuel, subrayan y han profundizado estos rasgos de tal manera que se formuló, por ejemplo, la teoría del intercambio desigual. Estos enfoques en general se refieren a las desventajas de las exportaciones provenientes de países en desarrollo y en general las exportaciones de materias primas que normalmente son producto de las ventajas comparativas naturales que tienen algunos de estos países y que son los únicos casos en los que los países en desarrollo pueden competir, dada su dificultad para competir con éxito en la exportación de manufacturas. En general, uno de los aportes más importantes de la teoría de la dependencia, que fue claramente formulado en el clásico trabajo de Cardoso y Faleto, fue la diferenciación entre economías con propiedad nacional del sector exportador y economías de enclave. La propiedad nacional del sector exportador permite que se forme una burguesía nacional, una clase dominante que puede reinvertir ampliando esa actividad o generando enlaces hacia otras actividades que pueden aparecer. Cuando el sector exportador está controlado en su propiedad y en su tecnología nacionalmente, como en el caso de Argentina con el trigo, de Colombia con el café, del banano y cacao en el Ecuador, son algunos ejemplos históricos, el crecimiento de estos sectores puede generar mayores posibilidades de articulación con el resto de la economía y, como ocurrió en el caso de Colombia y Argentina, los excedentes de estos sectores pueden financiar en el mediano y largo plazo un proceso de diversificación y de industrialización. Las economías de enclave son distintas. Las economías de enclave se caracterizan por el control internacional o extranjero del proceso productivo, a veces de la propiedad de la tierra, por parte de empresas extranjeras. El resultado es una débil articulación entre esto, que es un enclave, una estructura económica relativamente aislada y poco integrada a la economía nacional, controlada por intereses internacionales. Esto debilita la formación de clases dominantes locales. Es el caso, por ejemplo, de los enclaves bananeros en América Central. Fue el caso también de enclaves mineros, particularmente en los casos de Bolivia, del petróleo en Venezuela, y otros ejemplos que no vamos a detallar en este momento. Estas economías son mucho más débiles porque no tienen ni el control tecnológico ni el control de la propiedad de los bienes en el sector exportador. Una elaboración muy interesante provino de un famoso economista, Albert Kirchmann, quien desarrolló la teoría del desarrollo por medio de enlaces. Un enlace es un estímulo de una actividad existente para la formación de otra. ¿Sí? Cuando hay una propiedad nacional de los bienes de exportador o cuando estos bienes generan una abundante demanda de mano de obra, por ejemplo, el caso del banano en el Ecuador, se producen enlaces productivos. Esto quiere decir la existencia de una actividad genera la aparición de otras. Por ejemplo, para el desarrollo del banano se necesita infraestructura, se necesita carreteras, se necesita puertos, se necesita un avance en infraestructura básica como electricidad, vías, etcétera, y se va diversificando la economía. Bueno, no vamos a entrar en un análisis detallado de los enlaces. Hay enlaces hacia adelante y hacia atrás, ¿sí?, que van generando una tendencia a la diversificación de la economía. El problema es que cuando tenemos una economía de enclave, como el caso del petróleo, el enlace se caracteriza por la falta de enlaces. Este sector se caracteriza por la falta de enlaces, al menos nacionales. El petróleo es una materia prima que debe, en primer lugar, refinarse. La refinación puede estar fuera del país. Y en ese caso hay enlaces, pero se dan fuera del país. Y los países petroleros normalmente exportan petróleo crudo, sin ningún procesamiento adicional. Es el caso del Ecuador, que importa petróleo crudo, exporta petróleo crudo e importa gasolina y otros derivados. Entonces, ante la ausencia de enlaces productivos, al menos en la economía nacional, ante la ausencia de enlaces vinculados con la generación de fuerza de trabajo por medio del empleo,
el petróleo se vuelve un producto aislado, un producto cuya expansión no se vincula con el resto de la economía nacional. El único enlace importante que tiene la actividad petrolera y que ha sido aprovechado en algunos casos es el enlace fiscal. Es decir, las empresas transnacionales que exportan petróleo pueden y deben pagar impuestos. El pago de impuestos fortalece la economía nacional y el Estado puede reinvertir esos excedentes desarrollando tanto actividades sociales como sobre todo inversiones productivas en otros sectores de la economía. Esto se llama el enlace fiscal. Para eso se necesita dos cosas. Primero, que el Estado tenga capacidad de compartir el excedente, por ejemplo, mediante la creación de una empresa estatal petrolera o mediante la creación de un sistema impositivo adecuado que permita que el país retenga una parte de los beneficios de la actividad petrolera. Y segundo, que el Estado tenga una capacidad de hacer inversiones eficientes. Si el Estado hace inversiones poco productivas, o el Estado está fuertemente afectado por la corrupción, o el Estado gasta su excedente en actividades no productivas, entonces estos enlaces son particularmente débiles. Bien, estos son algunos de los enfoques importantes por parte de las teorías clásicas del desarrollo. Un enfoque bastante significativo que se concentró en una explicación de por qué los países petroleros en desarrollo han tenido tantas dificultades para diversificar su economía es la teoría de la enfermedad holandesa. La teoría de la enfermedad holandesa está formulada por medio de una serie de modelos cuantitativos matemáticos que nos indican por qué un país que de pronto tiene un producto estrella de exportación, que es el caso del petróleo normalmente, que tiene una enorme expansión, hay un boom, sea porque el petróleo parte de cero y se desarrolla muy rápidamente, como ocurrió en el Ecuador en los años 70, o porque los precios del petróleo suben espectacularmente, de tal manera que los ingresos de divisas también lo hacen, se produce un boom. Ese boom tiene un problema que no dura para siempre, sino que después de un tiempo, sea corto o largo, los precios vuelven a caer. Entonces la economía tiene que recuperarse de una crisis que se genera por la caída de los precios del petróleo o en algunos casos más graves por el agotamiento de las reservas. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, esto está muy cercano. Entonces, la economía tiene que recuperarse. Lo que ocurre con la enfermedad holandesa es que los efectos del boom debilitan tanto al resto de la economía que la capacidad de recuperación de la economía posterior es muy limitada. Vamos a explicar esto un poquito más en detalle, sin entrar a un análisis detallado de los modelos cuantitativos. Para la teoría de la enfermedad holandesa, la economía está dividida en dos sectores, que a su vez se dividen en otros dos. Por consiguiente, básicamente hay cuatro elementos en la economía. Por un lado, el producto estrella, el producto que va a crecer enormemente, en este caso el petróleo, las exportaciones de petróleo, pero el país no exporta solo petróleo, el país exporta también otros productos, entonces hay las exportaciones no petroleras. Todo esto hace el sector externo, que son las exportaciones. Pero hay el resto de la economía, y en el resto de la economía también hay dos sectores, un sector vinculado al comercio internacional, que es la importación de bienes que requiere la economía nacional. Por ejemplo, el Ecuador produce muy pocos automóviles, pero importa una buena parte, o la producción nacional que compite con las exportaciones, del caso de la producción textil en el Ecuador, por ejemplo, y por otro lado hay un sector protegido, un sector que no se vincula al comercio internacional, que se llama el sector no transable, constituido, por ejemplo, por la construcción, que tiene que hacerse localmente, o por productos que generalmente son servicios que tienen que hacerse localmente, que no se puede importar o exportar. El caso típico es de una peluquería. ¿Sí? Entonces, estos son los cuatro sectores. El sector exportador, petróleo y el resto de exportaciones, un sector que compite abiertamente en el mercado internacional con las importaciones o la producción nacional o directamente las exportaciones y un sector protegido. Bien, esta es la estructura de la economía. ¿Qué pasa? Que este primer sector tiene un boom. Esto quiere decir, veamos el ejemplo del Ecuador en el año 72, comenzó a exportar petróleo y muy poco más tarde el precio del petróleo subió de 2 a 12 dólares por barril, de tal manera que el ingreso de divisas explotó.
creció de una manera mucho mayor que lo previsto y produjo un boom en la economía. ¿Eso genera qué? Que en el corto plazo ingresen muchas divisas al Ecuador. Eso ocurrió en los años 70. Eso hace que, en general, un país tiene mucho dinero, en este caso, muchos dólares. Recuerden que la economía nacional está basada en una moneda que era el sucre. Entonces, normalmente esto conduce a que hay una abundancia de dólares en la economía y el tipo de cambio se revalúa. Esto quiere decir los dólares se vuelven mucho más baratos porque son abundantes. Si los dólares se vuelven mucho más baratos, otras exportaciones que generan dólares pierden competitividad, porque el tipo de cambio hace que las exportaciones fuera del país se vuelvan más costosas. Cuando una moneda se revaloriza, normalmente las exportaciones de ese producto se vuelven más caras. En el resto del mundo, todas las exportaciones no petroleras pierden competitividad. Y por otro lado, como el país está lleno de divisas, es mucho más fácil importar un producto que producirlo localmente. Es el caso típico de Venezuela. Por ejemplo, el desarrollo de la agricultura en Venezuela se vio muy fuertemente afectado a lo largo de todo el siglo XX porque Venezuela tenía una enorme disponibilidad de divisas. Entonces resultaba mucho más barato importar alimentos que producirlos localmente. Se debilita el resto de la producción nacional. Entonces, no hay estímulos a la industrialización. ¿Por qué? Porque para industrializarse se necesita producir nacionalmente y la producción nacional se vuelve costosa, los salarios nacionales se vuelven costosos y es mucho más barato importar porque el país está lleno de divisas. Esta es la situación. Entonces, expande solamente la actividad que está teniendo el boom, en este caso el petróleo, mientras que las otras exportaciones pierden competitividad porque si se revalúa la moneda nacional, con cada dólar que se exporta se generan menos sucres. Y en consecuencia, el negocio de los exportadores se vuelve menos rentable, nuestros productos se vuelven más caros afuera y resulta más barato importar. El resultado de eso es que tanto las otras exportaciones como la producción nacional para el mercado interno se debilitan y el país se vuelve básicamente un exportador de petróleo y un importador de todo lo demás, que es el fenómeno típico que se vio en Venezuela. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que el boom se acaba. Entonces los precios del petróleo colapsan y el país necesita de urgencia recuperarse. Necesita compensar esas pérdidas porque ya el petróleo deja de tener rentabilidad. Pero solo hay dos maneras de hacerlo. Desarrollando otras exportaciones, pero si durante todo el boom las otras exportaciones, por ejemplo, exportaciones de banano, café, cacao, etcétera, si han sido debilitadas porque el Ecuador ha perdido competitividad, ¿sí? Si además no se ha desarrollado una industria nacional, porque siempre era más barato importar, ¿sí? Entonces, el país se encuentra en una situación enorme de debilidad que le permite recuperarse. Y por consiguiente, en lugar de hacer una simple transición del petróleo hacia otros productos de la economía, el país se encuentra muy debilitado y la crisis se vuelve mucho más profunda. Esto es en esencia lo que ocurre con la enfermedad holandesa. Bueno, hasta aquí vamos a limitar nuestra exposición. Hay otros elementos económicos importantes que conducen a que los países exportadores de petróleo tengan muchas dificultades en diversificar su economía, principalmente el problema de la renta, pero no lo vamos a desarrollar en esta presentación. En consecuencia, de esta manera concluimos esta revisión inicial básica de los enfoques teóricos que nos explican por qué los países petroleros tienen tantas dificultades en diversificar su economía. Muchas gracias.